Saludos, en este vídeo vamos a ver la función si. La función si es una función lógica que nos permite dictaminar cuándo se debe ejecutar una fórmula o cuándo se debe ejecutar otra fórmula. Es decir, nos permite, como si dijéramos, bifurcar la operación que yo quiero realizar. Es decir, poder elegir entre dos funciones, entre dos fórmulas. ¿De acuerdo? Su sintaxis es la siguiente. Su nombre, su identificador es la función si, o sea, si, si. Abrimos un paréntesis y nos encontramos con tres parámetros. El primer parámetro es lo que conocemos como condición, también conocido sobre todo en la ayuda de Excel y en diversos autores como prueba lógica, ¿de acuerdo? A mí me gusta más llamarlo condición porque creo que se entiende mejor. Después nos encontramos con la fórmula 1, o lo que llaman igual otros autores y en la ayuda del propio Excel lo llaman valor sí verdadero. A mí me gusta más llamarlo fórmula 1, que es la fórmula que se va a ejecutar en el caso de que se cumpla la condición, en el caso de que la condición dé verdadero. Y luego tengo un tercer parámetro, el último parámetro, que es la fórmula 2, que es lo que se va a ejecutar, la fórmula que se va a realizar cuando la condición no se cumpla. Es lo que se llama valor sí falso, pero a mí me gusta más llamarlo fórmula 2 porque creo que se entiende mejor. Vamos a poner esto un poquito en grande para que se vea más claramente. Entonces aquí me encuentro con, como digo, la condición. Ahora veremos qué sintaxis tiene que tener la condición. Punto y coma, una fórmula, punto y coma, otra fórmula. Estas fórmulas pueden ser tan fáciles, tan sencillas, tan cortas como queramos o tan complicadas como queramos, porque son fórmulas. De hecho, estas fórmulas pueden llevar otra nueva función sí, y a su vez otra función sí, y a su vez otra función sí. Es decir, esas fórmulas pueden ser, repito, tan complicadas como queramos. Cuando llevamos una función sí dentro de otra función sí es lo que se conoce como sí anidados, que veremos en otro vídeo. En este caso lo que tenemos que tener claro es que aquí tienen que ir fórmulas sin el símbolo igual, pero tienen que ir fórmulas o van fórmulas. ¿De acuerdo? La única diferencia que tienen estas fórmulas con otras fórmulas es que no llevan el símbolo igual. Vamos a hablar un poquito de la condición. La condición. La condición lo que hace, o la prueba lógica, como digo, que se le llaman en algunos sitios, le llama la ayuda de Excel, lo llama prueba lógica. La condición lo que tiene es un primer valor, vamos a llamarle valor 1, después tenemos un operador de comparación, vamos a llamarle comparador, y un valor 2. Es decir, compara dos valores mediante un operador que yo voy a poder, y ahora os voy a poner cuáles son los posibles comparadores. Es decir, me compara un primer valor con un segundo valor, y entre medias esa comparación puede ser de igualdad, de mayor, de menor, mayor o igual, distinto o menor o igual. Es decir, ¿cuáles son los comparadores que puedo utilizar? En primer lugar, el comparador igual. Después puedo usar el comparador distinto, que es el comparador menor seguido del comparador mayor. Después puedo tener el comparador mayor, el comparador menor, el comparador mayor o igual y el comparador menor o igual. Voy a poneros aquí lo que significa cada uno de esos comparadores. Comparador igual, comparador distinto, el símbolo menor y el símbolo mayor, el comparador mayor que, el comparador menor que, el comparador mayor o igual que y el comparador menor o igual que. Entonces yo pongo un primer valor, un símbolo comparador y un segundo valor. Si esa operación o si esa comparación es verdad, es decir, si esa comparación se cumple, se va a ejecutar la fórmula 1. Si esa operación no es verdad, si esa operación no se cumple, se va a ejecutar la fórmula 2. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo pongo 5, 2 es igual a 3. Esa operación no se cumple, daría falso, por lo tanto lo que va a ejecutar aquí va a ser la fórmula 2. Si yo por el contrario pongo 2 menor que 3, esto se va a cumplir, por lo tanto va a ejecutar
la fórmula 1. Vamos a ver cómo podemos comparar cuando yo tengo comparando textos. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, la celda A2 es igual a, vamos a poner aquí, administración. Entonces nos damos cuenta que está escrito entre comillas. Entonces, cuando yo voy a comparar un valor de texto con otro valor de texto, ya sea con el comparador de igualdad, como yo he puesto aquí, con el comparador de mayor, de menor, el que sea, lo voy a utilizar con entre comillas si es el texto constante. Si son dos celdas las que yo comparo, no tengo que utilizar comillas ni nada. Es decir, siempre que yo voy a compararlo con un valor constante que sea de texto, lo tengo que poner entre comillas. Como por ejemplo aquí, A2 igual a administración, administración lo pongo entre comillas. Obviamente comparar mayor o menor o mayor o igual en textos no se suele hacer. Lo que se suele hacer en textos es A2 distinto de administración. Es decir, comparar si un texto es igual o si es distinto a otro. ¿De acuerdo? Entonces, si en A2 yo tengo escrito la palabra administración, la primera de las comparaciones, la primera de las condiciones me daría verdadero, por lo tanto ejecutaría la fórmula 1. Si A2 por contra no tiene escrito la palabra administración, me daría, por tanto, falso y ejecutaría la segunda fórmula. Bien, vamos a ver ahora un poquito de las fórmulas. ¿Cómo hay que usar las fórmulas? Las fórmulas, como ya digo, lo que tienen que, o la peculiaridad que tienen es que no hay que utilizar o no hay que poner iguales. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo anterior. Yo pongo si igual si 2 es igual a 3, yo quiero aquí que ponga es distinto. Como yo quiero que ponga es distinto, es un texto, lo pongo entre comillas. Así pues pondría es distinto. Y si no, pondría entre comillas es igual. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Compara el 2 con el 3. Si el 2 es igual que el 3, pondría es distinto. Si el 2 es igual que el 3, pondría es igual. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la función o cómo funcionan las fórmulas. Yo las tengo que poner entre comillas si lo que yo quiero es que salga una etiqueta, si yo quiero que salga un texto. Si yo lo que quiero es que haga una operación, por ejemplo, vamos a poner ahora un caso más real. Si A2 es mayor que B2, por ejemplo, yo aquí quiero que sume a A2 1000, pues pondría A2 más 1000. Fijaos que yo hago una fórmula normal, pero no le pongo el símbolo igual delante del A2, es decir, es una fórmula, pero sin el signo igual. Y en el caso de que sean distintos, lo que pongo es A2 más 500. Es decir, le sumo 1000 cuando A2 es mayor que B2 y le sumo 500 cuando no es así, cuando A2 es igual que B2 o cuando B2 es el que es mayor de los dos. ¿De acuerdo? Esa sería la fórmula en el caso de comparar el A2 con el B2 con un comparador de mayor que. ¿Vale? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Imaginaos que yo tengo aquí una serie de personas, Juan López, Virginia Almeida, y tengo aquí sus calificaciones. Una ha sacado un 7 y la otra ha sacado un 3. Y quiero que ponga aquí a continuación en la columna C apto en el caso de que haya sacado más o igual que 5 y no apto en el caso de que no haya sacado más o igual que 5. ¿Qué pondría por tanto? Igual a sí. Y ahora la prueba lógica o la condición. ¿La condición cuál es? Que B1, que es donde están las fórmulas, sea mayor o igual que el 5. Mayor o igual que el 5. Y ahí quiero que ponga el texto apto. Entonces, fijaos que lo pongo entre comillas. Lo pongo entre comillas. Y si no, que ponga no apto. Para esta fórmula la copio hacia abajo
y ya me aparece apto o no apto, apto para este que tiene un 7, por lo tanto mayor o igual que el 5, y no apto para este que tiene un 3, por lo tanto menor que 3, que no es mayor o igual que 5. Ahora vamos a hacer la comparación en el caso de apto o no apto, es decir, vamos a comparar con un texto. Lo que vamos a hacer es, le vamos a subir la nota en 1, un punto, le vamos a subir un punto, en el caso de que sea apto. Y en el caso de que no sea apto, lo dejamos como está. ¿Qué es lo que hacemos por tanto? Digo, si C1 es igual, entre comillas, a apto, lo que tengo que hacer a B1, sumarle un punto. Y si no, se queda como está. Fijaos bien, la comparación es C1, que es donde tengo en la etiqueta de apto o no apto, igual a apto entre comillas. Si eso se cumple, lo que va a hacer es sumarle un punto a B1, que B1 es donde tengo la calificación, lo que tengo el número de la nota que ha sacado. Y si no, se queda con la nota que tenía, con el B1. Pues aquí vemos que nos ha salido un 8 y que el que tiene 3 sigue quedándose con 3. ¿Por qué? Porque el que es apto tiene que sumarle 1 a su nota y al que es no apto tiene que dejarlo como estaba a la nota que tenía. Bien, hasta aquí lo que os quería comentar acerca de la función si. En vídeos posteriores iremos haciendo algún que otro ejercicio más complejo.